¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hoy no empecé con bueno, porque todos me hacen chistes. Me dice, cuando empieza el programa, me dice, bueno, y bueno, hoy cambié. ¿Qué tal? Y entonces, no, pero digamos siempre en esa dinámica, ¿no es cierto? Como de, qué sé yo, como que estamos acompañándonos siempre y entonces no hay formalismo, digamos, ¿no? Todo es así como viene, como es, ¿no? Y entonces, bueno. Y hoy es así, hoy es un poquito a las corridas, llegué hace 1 minuto, 2 minutos, medio así acomodando las cosas. Y bueno, pero siempre, a mí me aparece siempre la comparación con la vida, ¿no? Con que cualquier cosa que suceda, o que no suceda también, ¿no? Porque no siempre es lo que sucede, lo llevo siempre a esa reflexión. Que tenemos que enseguida llevarlo al plano general, ¿no es cierto? Que todo forma parte de la vida misma. Lo que nos ocurre, lo que no nos ocurre, lo que esperamos, lo que después sucede, qué sé yo. Y bueno, entonces hoy por ahí está una cosa así, digamos como con determinada planificación, algunos aspectos. Y surgieron 2 cosas. Una señora que llama para preguntarme por por el tema de los grupos, que ahora estamos, como ustedes saben, comenzó uno y ya se está armando el segundo. Vamos a armar 2 o 3 grupos, digamos, que la gente podamos todos compartir, ¿no? Un enfoque, una visión, digamos, una actitud también con la vida y en la vida, distinta, que nos permita ser más naturales, que no tengamos una actitud de oposicionismo, de enojo o de competencia o de rivalidad, no todo lo que separa, sino al revés, ¿no? Algo distinto, un dejar venir, un compartir las cosas, ¿no? Como es, como viene, ¿no? Y entonces hoy digamos, como le decía, me llamaron y me preguntaron en un momento, dígame, doctor, después de un rato que estábamos charlando, usted es psiquiatra, ¿no? Sí, le digo, pero usted entonces no es psicólogo. Le digo, no, psicólogo no, soy psiquiatra. Dice, bueno, pero entonces usted no hace psicoterapia. ¿Cómo no hago psicoterapia? Si esa es la clave de todo lo que hago, ¿qué es eso? Tratar, seguro a lo que llamemos psicoterapia, ¿no? Porque hay distintas formas. Escuchar a una persona en un café, ¿no? Darle una mano en un momento que lo necesita, qué sé yo. Entender cómo está mirando, qué está sintiendo, eso también es psicoterapia y lo hacemos todo. No hace falta ser ni médico, ni psicólogo, ni nada. Un amigo es un psicoterapeuta. Un amigo, uno que nos banca, que nos escucha, que de repente nos da un consejo. Aunque acá en Buenos Aires todos los porteños, los argentinos en general somos todos medios psicoanalistas. Usted le está contando algo a alguien y el tipo ya le está diciendo por qué es y cómo es, qué sé yo. Y a veces uno no necesita que le digan por qué o no quiere saber por qué. Quiere que lo escuchen un rato, que le presten la oreja, qué sé yo, un ratito. Y entonces eso eso hace bien, eso es estar bien ya. Muy importante es eso. Y después también, obviamente, intercambiar, charlar. Bueno, entonces volviendo a lo que me preguntaba, si yo hacía psicoterapia. Y entonces la señora dice, no, a lo mejor yo entiendo mal las cosas, me dice, ¿no? Después de un rato. Porque yo tengo entendido que eso lo hacen los psicólogos. Que el psiquiatra está más bien, no se animaba a decirlo, ¿no? Pero medio como que la cosa de usted está para los locos, o los que están peor, o qué sé yo. Entonces, porque ustedes son los que recetan. Y entonces, de repente, me di cuenta que yo no formaba parte de ese club de los que recetan y de los que miran a la gente como loco y qué sé yo. Entonces, porque siempre el concepto es general, como recién hablábamos de la vida, que despacio, que rápido, que quería esto y después vino otra cosa, eso es la vida. Y la medicina también es un poco así, ¿no es cierto? Primero lo general, ¿qué somos primero? Vamos a llamarlo en un término amplio, profesionales o trabajadores de la salud. Y entonces ahí entra, fundamentalmente, la medicina, y cuando digo la medicina en términos generales, yo creo que es así. Hay una visión amplia del ser humano que después se fue degradando con la tecnología y con la especialización. Pero el concepto médico, el concepto del médico no es un concepto del cuerpo, ni un concepto de los remedios, ni un concepto así.
No, no es tan limitado, lo hemos ido limitando los profesionales de la salud o de la medicina, en una superespecialización donde ahora hay un médico que de repente se especializa, qué sé yo, en el dedo anular de la mano izquierda, qué sé yo, una cosa así. Entonces, bueno, este es el tema. Y no hay una visión abarcativa, no hay una visión del ser humano en su totalidad, no hay un conocimiento de la filosofía. Entonces, claro, es todo muy, muy limitado. Y por el otro lado, los muchachos que se ocupan en este momento de hacer la psicoterapia, como decía la señora, también son limitados. Tienen una formación en una facultad, en una carrera que también, como en medicina, les enseñan materias, aprueban las materias, salen y tienen que atender, y nadie les enseñó que todo esto, todo, la medicina, la psicología, pero sobre todo tienen que ver con el arte, es un arte. El arte de la psicoterapia, el arte de curar, de entender al paciente, de comprenderlo, de amarlo, eso es fundamental. No existe ningún concepto, digamos, ni en medicina ni en psicología que diga que los profesionales que se ocupan de ayudar al prójimo tienen que sentir amor por los pacientes. Nadie lo dice eso. Al contrario, en psicología durante mucho tiempo, cualquier actitud, digamos, afectiva del médico o de compromiso en un sentido mayor o de tomarlo, de no respetar una distancia que se ponía antes muy, muy, muy rígida, muy estructurada, era considerado como, qué sé yo, un desastre, ¿no? Como que eso era lo que había que evitar. Era el famoso campo de la psicoterapia donde tenía que ser neutro, donde ni el psiquiatra tenía que sentir nada y lo que el paciente era el único que podía manifestar las cosas. Se pretendía ser objetivo, que el profesional fuera objetivo, ¿no? Que viera solamente el proceso inconsciente o el síntoma y nada más. Daba lo mismo que el paciente viniera con un traje verde y una corbata roja y teñido de violeta. Lo importante era el discurso, la palabra, lo que decía. Y entonces eso también son barbaridades, tomar la palabra solamente por lo que significa o el significado que tiene y no verlo desde otro aspecto. Bueno, entonces todas esas concepciones, lo mismo en la medicina tiene que tener un concepto integrado. Los sentimientos desaparecen en los libros de medicina, no hay ningún libro de medicina o de cardiólogos que hablen del amor. No hay ninguno que hable. Los especialistas del corazón no tocan el tema del amor, o por lo menos no lo manifiestan en libros o en estudios o en apuntes, no. Todos sabemos que los sentimientos tienen que ver con las enfermedades, con los conflictos. Como una persona que se le muere a alguien, o que hace 3 días que se le murió a la persona que quería, o el hijo, o lo que sea, o ha tenido una enfermedad brutal, o algo por el estilo, un pariente, o lo que sea, o un accidente, ¿cómo no va a tener una repercusión en su organismo? Es un absurdo no pensar eso. Sin embargo, se sigue trabajando así. Nadie mira y le pregunta qué le está pasando. La persona que llega a la consulta y que está ahí, a lo mejor, qué sé yo, con la cabeza agacha, la mirada media triste, la mano media temblando un poco, ninguno le dice, ¿qué le pasa? Cuénteme un poquito a ver qué le pasa, ¿no? No, mire, lo suyo me parece que va a tener que verlo el endocrinólogo, porque me parece que la glándula esa y qué sé yo, y que bueno, vamos a ver los resultados y después hablamos. Mientras tanto, ¿qué hago? Y mientras tanto espere, porque los resultados van a llevar unas 2 semanas. ¿Y qué? Y yo entré acá y resulta que la persona esta que me atendió ni me miró, ni me dijo que no me preguntó nada. Bueno, en el otro lado, ¿qué tenemos? Ahora están cambiando un poco el concepto del psicólogo, porque ya estaba ya casi era como un chiste, ¿no? Eso de escribir y estar con un cuadernito anotando y mirando para otro lado, y el paciente acostado mirando para la puerta. Entonces eran como que hablaban 2 personas y no se miraban. ¿Qué sé yo? Una cosa absurda, ¿no? Pero eso está, por supuesto que estoy negando, no estoy diciendo, mejor dicho, conceptos que se apoyaban en teorías, obviamente, no era así nomás, no era que lo hacían pero esos conceptos deshumanizan la profesión, deshumanizan el sentido del amor al prójimo, de ayudarlo, de hacerlo que recupere la salud, ¿no? Entonces, y la salud es algo valioso.
es algo que hay que ponerlo como positivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, cuando empecé en primer año, que estudiamos anatomía, obviamente teníamos que aprender desde el cadáver, pero el primer encuentro que teníamos cuando entramos a la facultad era el cadáver. Y entonces decía, esto que ve acá, esta rayita azul es una vena, esto es una arteria, el amarillo es el nervio, este es el músculo tal, este es tal cosa. O sea que uno tendría que aprender desde la muerte el concepto de salud, que tiene que ver con la vida, no con la muerte. Y bueno, y después todo lo que iba pasando. ¿Qué sé yo? No sé. Y después todo lo que se ve ahora, ¿no? No contiene. Ah, qué contento que estoy sano, no contengo nada. o negativo. Está fenómeno. Vamos a celebrar porque todo es negativo. Y bueno, y en el otro también, ¿qué pasa? ¿Cómo es qué estoy interpretando yo o viendo? ¿Quién soy yo para interpretar una cosa? Podré decir, señalar algo y junto con el paciente pensar los dos, ¿qué nos parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué uno solo es el que determina lo que es y el otro tiene que ser un objeto, ¿no? ¿Desde dónde está el poder? ¿Por qué no empezamos a ver al paciente como ese otro como yo? Esa es una persona como yo que le pasan la misma cosa que me pasan a mí. ¿Cómo es el asunto? Entonces, este es el tema. ¿Cómo usted, doctor, puede hacer psicoterapia? Usted no es de los que recetan solamente. Bueno, este es el concepto, ¿no? Aparte, qué sé yo, volviendo a las facultades, no hay profesores de materias. Y uno va a atender a un ser humano. ¿Saben lo que es un ser humano, una persona? Es complejísimo. Es complejísimo. Las reacciones, inclusive en medicina, las reacciones fisiológicas, todos los mecanismos de los órganos, cómo funcionan, y todo eso, es una maravilla eso. Pero es una máquina de relojería perfecta, el funcionamiento. Pero está sometido, por supuesto, aparte de las leyes del universo, a esta situación de que es la vida misma. El ritmo, la pulsación, el latido, el amor, el miedo, los enojos. Todo eso está mezclado. Y eso no sale en ninguna ecografía, ni va a salir tampoco en ninguna resonancia magnética, ¿no? ¿Cómo hacemos para fotografiar al miedo? ¿Cómo hacemos? ¿Se puede? Igual. Entonces, y además, volviendo, y voy alternando así. Después, por ejemplo, en el psicólogo no tiene contacto con la muerte. Los médicos, dentro de todo, tienen contacto con la muerte, se dan cuenta en un momento y luchan, ¿no? Luchan para que no se muera. Ese es otro concepto. La falta de una formación espiritual hace que vean la muerte como una derrota, ¿no? Y no es así. No es así. Es un proceso natural, lógico, transformador, evolutivo. Y entonces en las unidades de terapia intensiva se trabaja con eso, hasta el último minuto y el último momento, ver cómo está el cloro y cómo está el potasio y cómo está quién, ¿no? Entonces estas cosas, todas estas cosas me llevaron a pensar a mí toda esta concepción más integrada, ¿no? Esta concepción, digamos, donde se valora lo no tangible, ¿no? No todo, sino todo es lo que se ve ahí, lo que está ahí arriba. O sea, el cuerpo, la anatomía, la fisiología para la medicina es la palabra al psicólogo. La palabra para el psicólogo es como el cuerpo para el médico, ¿no? Digamos, se pierde en el significado de los silencios, por ejemplo. La maravilla de los silencios. Silencio es un camino hacia adentro. La palabra un camino hacia afuera. Y es importante que tengamos un camino hacia adentro, ¿no? Bueno. Y después, y ahí no quedamos cortos todavía. Acá estamos hablando del individuo, de la persona, del ser, pero también falta lo social. ¿Y el concepto de lo social dónde está? Los mitos, los condicionamientos, las creencias, todo eso que nos va llevando por el camino que no es el que queremos. Eso también enferma, fundamentalmente eso enferma. Y eso tampoco se enseña en ninguna facultad. Entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, y entonces, es así, no está repartido. El cuerpo, la patología del cuerpo, los médicos y todo lo que tenga que ver con los problemas mentales o emocionales o lo que sea, el psicólogo.
Y los dos son incompletos. Aparte, en psicología se apoya en una teoría que es la freudiana, que obviamente nadie lo discute, el genio de Freud, el haber descubierto ese concepto de que el hombre no es consciente de lo que hace, sino que existe un inconsciente, que digamos que eso va digamos determinando mucho su conducta, sus actitudes. Y bueno, y todo ese mundo, y se queda ahí. Después los discípulos de él han enriquecido todo eso. Reich, Jung, todos han hecho concepciones que han ido ampliando el inconsciente colectivo, el concepto de trascendencia, la espiritualidad. Reich con todos los conceptos energéticos, la energía. ¿Cómo es el ser vivo? Es un ser con energía, es un ser que somos energía. Entonces, todas esas cosas. Entonces, a mí me parece que, no sé si con eso contesto un poco todo, pero me parece que abrí muchas ventanas ahora, muchas puertas, como para empezar a seguir estos caminos, ¿no es cierto? Yo me preguntaba, cuando empecé medicina me preguntaba eso, ¿qué es esto? Ahí tenía que entender la salud desde el cadáver, tenía que ser, ¿y cómo es? ¿Y qué era estar sano? ¿No? ¿Y qué era estar enfermo? ¿Y por qué no se enfermaba? Yo sentía que era como una ruptura, ¿no? De algo, como que la salud era como, y la enfermedad era como la ruptura de un paraíso perdido, digamos, ¿no? Entonces que nos enfermamos, pero que éramos nosotros los que nos enfermábamos. Después lo fui comprendiendo más eso, porque el primer concepto es como que todo viene de afuera. Me hace reír, me río porque estaba pensando, para los médicos todo viene de afuera y para los psicólogos todo viene de adentro. Entonces, este es el concepto. Yo creo que no es tan así la cosa. Y que se puede mejorar, no solo desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, que todo está ligado. Todo está ligado. Hay un poema mío ahora, se llama, que termina un poco así, ¿no? Dice, ¿es lo externo lo interno? Dice. Y después dice, ¿es lo visible acaso solo precipitación de lo invisible? Creo que algo de eso hay, ¿no? Bueno, yo estoy mirando el reloj, porque la otra vez, ¿se acuerdan? El viernes pasado me quedé en la propuesta, ¿no? Estábamos hablando de la amistad y hablaba de unos amigos míos y dije, algunos los nombré y más o menos era como que ya después de haberlos presentado iba a leer unos poemas ligados a ellos, a la relación que tenía con ellos, a lo que escribí. Y resulta que después, bueno, me agarró justo el minuto final y tuve que parar todo y saludar. Así que por ahí hoy, en algún momento, o ahora antes de la primera mitad, que no creo, o si no después, vamos a retomar un poco eso de la amistad. Porque me parece que es un tema muy importante, quedó pendiente. Y sobre todo quedaron pendientes los poemas, porque hay cosas interesantes ahí, ¿no? Hay un poema en lunfardo también, así que va a estar más o menos interesante. Y ahora lo que también quería decir dos palabras con respecto a esto que dije recién hablando de la palabra, que es el material con el que se trabaja en psicoterapia los psicólogos mayormente, ¿no? Obviamente hay campos de la psicología o hay gente que manejan la psicoterapia, psicólogos que han entrado en otra línea, una línea energética, una línea ligada a lo afectivo, el psicodrama, determinada de la Gestalt. Hay determinadas líneas que han salido un poco de la palabra como único elemento, el discurso. Pero casualmente quería terminar una cosa muy, muy, muy rápida, con un concepto de Osho sobre las palabras, sobre el silencio, ¿no? Entonces él dice, un problema fundamental para todos los místicos ha sido que cuando quieren relatar estas cosas que vivieron ellos, no pueden contarla a los otros que quisieran comprenderla, ¿no? Porque, digamos, no es posible una comunicación intelectual. Las palabras no sirven, los símbolos no ayudan. Es todo una cosa muy distinta, ¿no? Todos los místicos se sintieron siempre impotentes en lo que se refiere a la comunicación. No es posible comunicar con palabras muchas veces esas sensaciones tan trascendentes, tan espectaculares, ¿no? Entonces, el sentimiento es una comunión más que una comunicación. Es de corazón a corazón. En cambio, la comunicación es conocimiento, es más de palabras. Y las palabras son solo palabras, ¿no?
se pueden tomar así, pero es muerto, es naturaleza muerta si uno no le pone la vida, ¿no? Entonces, cuando uno vive un momento importante, un momento cumbre, como se llama, un momento de éxtasis, cuando uno realmente siente algo, o quiere a alguien, o se enamora de alguien, o se vuelve otra cosa, se transforma en otra cosa, se vuelve algo, eso no se puede contar con palabras, ¿no? Bueno, entonces, como decía Hoyo también, él contaba sus experiencias, ¿no? Y bueno, en todo caso, como estamos medio... Nos queda apenas un minutito, yo quería después, esto lo voy a terminar ahora cuando empecemos la segunda parte, esto de Hoyo, porque es muy lindo. Y después vamos a hablar un poco de la amistad y leer unos poemitas. Retomando, se esperaba que iba a decir bueno, ¿no? No, retomando lo que veníamos diciendo antes, ¿no es cierto? Estas cosas que nos dejan mudos a veces, ¿no? No podemos hablar, es como que realmente la palabra está de más, ¿no? Y eso pasa. Lo que pasa es que tenemos que registrarlo y tratar de valorarlo mucho, mucho. Ahora voy a continuar con este comentario de Hoyo y de otros dos personas importantes que hablan con respecto a la palabra. Y esto lo digo porque en psicoterapia, sobre todo a nivel de psicología, se da mucha importancia a eso. Hay una escuela, totalmente, una escuela francesa, posterior a Freud, obviamente, y todo eso que ha jerarquizado el tema del lenguaje. Y le ha dado una importancia, le ha dado mucha importancia. Y entonces, tal es así que se han dejado de lado inclusive otros elementos. Y la palabra en sí tiene, es un símbolo, ¿no es cierto? Como dice Alan Watts, es un símbolo, es como, qué sé yo, como el dinero, simboliza algo, pero no es la cosa, ¿no? Entonces yo siempre digo eso, lo comento muchas veces. Si yo digo, qué sé yo, el ejemplo más claro es el tema del agua. La palabra agua está formada por la A, la G, la U y la A, agua. ¿Y qué es la palabra agua? Representa al elemento agua, que es el líquido con el que nos lavamos la cara, bebemos y todo eso, pero no es el líquido, es lo que representa al líquido. Es un símbolo que nos sirve para comunicarnos, para expresarnos, para transmitir las vivencias, los sentimientos, las cosas que tenemos, pero no es la cosa, ¿no? Entonces esto es un tema. Y el otro también es Esopo, el famoso fabulista. Digamos que una de las anécdotas que yo también cuento en algunas oportunidades es que cuando él, estando de esclavo en una fiesta, el amo de él, que él era esclavo, le hace ir a comprar algo muy bueno, muy, muy rico, sí, al mercado, lo más rico que pueda, lo más sabroso, porque lo mejor, digamos, ¿no? Porque tenía invitados. Cuando Esopo vuelve del mercado y trae las fuentes con lo que compró, y cuando van destapando la fuente se dan cuenta que todas son iguales, que todas tienen lengua. Entonces cuando él le pregunta cómo es que trae solo eso, y dice, ¿qué mejor? Le dice Esopo, ¿no? Con la lengua se dice amor, se dice madre, se dice vida, se dice patria, se dice qué sé yo. Entonces, claro, queriendo saber más, digamos, aprovechar más la sabiduría de Esopo, lo manda al mercado y le dice, bueno, ahora que dijiste eso, ve y trae lo peor que hay en el mercado. Entonces viene Esopo otra vez con la fuente y trae otra vez lengua. Entonces, claro, ahí el dueño lo quería ajusticiar ahí mismo, pero entonces después, bueno, le pregunta y él dice que no hay nada peor, porque con la lengua se calumnia, se injuria, se miente, se dice guerra, se odia, qué sé yo. Entonces, por eso digo, la ambigüedad de la palabra. Entonces, por un lado tenemos el sentido de símbolo, que no es la cosa, no es lo esencial, y después el sentido de la ambigüedad de la palabra. Entonces, y después está el otro fenómeno también, el sentido de la vibración, el sentido del ritmo, del sonido de la palabra, ¿no? El ritmo, la modalidad, la forma, el tono. Todo eso hace variar totalmente el significado. Entonces, por eso digo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, bueno, y lo de Esopo, lo de Hoyo, es esa experiencia que yo ya he contado, donde él
está en un momento viviendo algo muy lindo, está en va a un lugar donde hay un río y todo es a la mañana muy temprano, todo en silencio, los árboles, los pájaros, todo. Él va solamente y se desplaza en el río casi sin moverse para no dañar el equilibrio del lugar, de la naturaleza. Y después cuando vuelve y le pregunta a la madre dónde estuvo, dice, ¿qué estuviste haciendo? Le dice, nada. ¿Y cómo que no haces nada? Estuviste 4 horas y no has hecho nada. Y claro, no se puede decir que hizo algo, no se puede contar. ¿Cómo hace para describir con palabras lo que vivió, digamos? Esa maravilla. Lo puede cantar, lo puede danzar, pero no lo puede hablar, no lo puede explicar, ¿no? Y entonces es así la cosa. Eso es lo que yo quería agregar con respecto al tema anterior de las psicoterapias y de todas esas cosas. Bueno, volviendo entonces ahora a la cuestión de la amistad. Antes de eso quería, porque si no después me olvido, voy a dar los teléfonos. El teléfono de acá es 4866-0900. Y bueno, ya saben, como la vez pasada, que hubo algún llamado, alguna consulta, se puede hacer, o comentario, y me gustaría. Y después el otro, que es el del consultorio, que es 4825-2233, que es para que la gente que se interese, ya están llamando, le digo, para el segundo grupo, que vamos a alargar, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el grupo de Escuela de Vida. Es un nombre muy, muy amplio, pero es un poco así la cosa, como dijimos hoy, ¿no? ¿Cuál es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué sé yo? No sabemos todo, y al mismo tiempo no se puede definir, ¿no? Como a Borges cuando le preguntaron qué es el amor, y él se quedó, ¿no? El viejo. Y después ahí medio titubeando y devolvió la pregunta, ¿y qué es el amor? ¿Y qué es el color amarillo? Dice. ¿Cómo lo definimos el color amarillo? Entonces este es el tema, ¿no? Las cosas en ese sentido. Entonces bueno, el grupo vamos a integrarnos así, vamos a dejar en la puerta el personaje, lo que somos todos los días, el uniforme que tenemos siempre, la rutina, las cosas que sabemos que somos, y vamos a empezar cuando entramos al grupo a tratar de descubrir la otra parte, la que no nos damos cuenta que somos. Alguna para modificar, para estar mejor, para cambiar, y otra para enriquecerla, porque tenemos cosas fantásticas. Compartir, estar todos en un lugar distinto, digamos, poder ver la vida con más, con más poesía, con más posibilidades de magia, de transformación, de cambio, ¿no? Y bueno, esa sería un poco la cosa. Es como una pequeña orquestita que vamos armando, ¿no? Y bueno, uno se va integrando. Bueno, esa es la invitación. Va a funcionar una vez por semana, no, una vez cada 15 días, 1 hora y media o 2 horas dura. Y bueno, como dije, se está abierta la posibilidad para que se inscriban. 4825-2233. Bueno, y ahora sí seguimos con el concepto que habíamos quedado pendiente de la vez pasada, que era el tema de la amistad. Ya habíamos hablado un poco de eso, el sentido de la amistad, que la amistad como forma del amor también, pero de una forma distinta del amor, ¿no? La amistad como algo, qué sé yo, a ver cómo poder definirlo. Es algo muy, muy especial, muy amplio, muy profundo, muy honesto, muy a ver, ¿cómo es que yo digo en un momento? La certeza, digo yo, ¿no? La amistad verdadera es una certeza, uno siente que está la confiabilidad, la confianza en el otro y el otro en mí. Y donde él me necesite, yo estoy, y donde yo lo necesite, él está. Y entonces esa es la amistad. La amistad que viene después de conocernos profundamente, ¿no? Y entonces, y que no hay nada que se haga por sacarle ventaja al otro, o por provecho, o por algo por el estilo, sino porque sí. Porque nos queremos, viejo. Si compartimos cosas juntos, hemos estado haciendo cosas y hemos pasado cosas juntos, y me ayudaste en un momento y yo te ayudé también. Y bueno, y cuando se corta un poco, cuando se interrumpe por algún motivo, es doloroso también. Pero bueno. Y es un respeto también hacia el otro, ¿no? Una cosa donde no tiene que hacer lo que yo quiero, sino al contrario. A veces uno cuando ve que el amigo no se realiza a sí mismo, uno hasta se enoja con él, lo busca para que cambie, para que haga algo, ¿no? Bueno, entonces yo había
digamos, uno tiene más amigos o por ahí distintos tipos de amistades. Pero personalicé 3 en este momento porque, no porque haya sido lo mejor, por supuesto son amistades muy significativas, pero quiero decir así como para poder llevarlos acá con ustedes, compartir con ustedes. Y había dicho, uno es Mario, sociólogo, ingeniero químico, un hombre del mundo de la ciencia, del conocimiento, que ha estado, qué sé yo, en múltiples foros y congresos y ha escrito libros fantásticos. Y bueno, siempre ese misterio del ser humano, ¿no? Digamos, y él siempre decía, se apoyaba mucho en Jean Hebser, un suizo que decía así, hablaba del siempre presente origen, ¿no? O sea que nosotros, así como somos ahora en el 2010, tenemos todavía el hombre de la época cavernaria dentro de nosotros, tenemos el primitivo, el origen siempre está presente. No es que nosotros ahora nos transformamos y no tenemos nada que ver con el otro, sino que hemos agregado capas de cultura, de civilización, de cosas, y entonces ahora somos otros. Pero apenas nos rascan un cachito con la uña, sale el salvaje otra vez, sale el egoísta, sale el asesino, y también sale el maravilloso, el héroe, el genial, ¿no? No se crea que todo es malo. Pero somos así, tenemos todavía el sustratum ese que viene de aquella época. Entonces sale, como decía Hebser, el hombre mítico, el hombre místico, digamos, que miraba el cielo y pensaba que, bueno, se asustaba con las tormentas y con las cosas. Y está también el otro, ¿cómo se llama? Digamos, se van dando distintas etapas, ¿no es cierto?, donde van apareciendo después los elementos racionales, donde aparece la racionalidad y el hombre se va haciendo, llevando todo, digamos, se traslada. Él era, al principio, era tan natural como los pájaros, como los árboles, se guiaba por las mismas leyes. Y entonces no se extrañaba con los cambios, cuando venía el frío, cuando venía el calor, cuando venía la lluvia, era todo parte de lo mismo. Después no, después se fue, digamos, apareciendo toda esa separación de los clanes primitivos, se empezó a diferenciar uno de otro, se empezaron a armar las estructuras familiares, la propiedad, el sentido de la propiedad, la separación, las cosas, esto es mío, esto es tuyo, esto no tiene nada que ver conmigo. Y ya las peleas, el poder, la lucha por el poder, qué sé yo, todas esas cosas. Y bueno, y estamos en esta época actual donde es un desastre directamente. Entonces decía esto de Mario, ¿no es cierto?, de Hebser, el hombre, el siempre presente origen. O sea que nosotros, mira, hay experiencia fantástica. Hace poco leí en un libro en Estados Unidos un sociólogo que hizo una experiencia con estudiantes creo que de psicología era, no me acuerdo. Y entonces armaron una cárcel artificial en el sótano de la universidad. Pusieron celdas así con rejas, todo así, ¿no? Y pidieron quién quería ser de voluntario para hacer de ladrón o de delincuente y otro de policía, ¿no? Entonces, y los pusieron y tenían que cumplir la experiencia iba a ser durante un mes más o menos. Y la tuvieron que cortar a la semana, porque resulta que a la semana ya los que hacían de ladrones hacían delaciones entre ellos, se delataban, buscaban la forma de escaparse, pero no lo hacían en joda, ni tampoco así como una cosa de teatro. Empezaban a sentir ese sentimiento, esa sensación, ¿no? Y los policías se volvían cada vez más autoritarios, más sádicos, ¿no? Y bueno, y entonces había castigos y cosas, y bueno, y eso se ve que ya estaba en la persona. Hay una película que yo no la vi, todavía me hablaron, una película que se llama La Ola, o algo así, que es reciente también, que hacen una experiencia, un maestro también con alumnos, y la experiencia creo que de la época nazi, del autoritarismo y todo eso, y también tuvieron que interrumpir la experiencia porque resulta que lo que hacían jugando se transformaba en serio. Quiere decir que tenemos nosotros adentro todo eso. Eso es lo que me contaba Mario y es verdad. Bueno, pero aparte de eso de la sociología y todo, Mario, ya conté la vez pasada, teníamos una relación por la poesía fundamentalmente, ¿no? Una cosa, digamos, de comunicación fácil, rápida, intuitiva. Y bueno, y eso hizo que nos comunicáramos y bueno, y surgió este poema Amistad, que voy a leer ahora.
Quizá lo leí, pero lo voy a volver a leer porque es importante en este sentido del día que tenemos, ¿no? De la amistad. Dice: percibo el incesante movimiento interior, el azaroso andar de mis partículas, generando lugares y sucesos, la unidad de mi cuerpo y la variabilidad de mis hechos. Puedo estar aquí y allá al mismo tiempo. Dentro de esta imprevisible realidad, descubro cuando hablamos que coinciden tus quantum y los míos en un mismo registro, danzando sin quererlo una vieja y eterna melodía común, preexistente en el tiempo. Recreamos un campo perceptivo similar, de continua evolución y crecimiento. En honor a ese campo, intercambiable e infinito, y a esa cósmica hermandad que compartimos, te dedico lo escrito, a tu abierto corazón humano, desde mi humilde corazón amigo. Este es para Mario, que bueno, ya con esto y para los parientes que los conozco, están acá en Buenos Aires, también se los dedico. Sigo con otro amigo, que este muchacho está todavía, cuando digo está, digo, está como uno, ¿no? Todavía vivito y coleando, como dije la vez pasada, ¿no? Rubén Tervalca era psicólogo y nos conocimos en esta aventura también en un momento dado de cómo era esto de, digamos, de trabajar con lo energético, con lo corporal, y él estaba yendo a biodanza, y un día me dice: mira, ¿querés conocer una persona? Y ahí fue cuando lo conocí después a Rolando Toro y todo, y nos hicimos muy amigos. Pero fue en esa época que empezamos así. Y él venía a los talleres míos. Yo en esa época ya hacía talleres. Y me traía gente, qué sé yo, ¿no? Él decía siempre que me valoraba mucho en el sentido de coordinar grupos desde el punto de vista de la afectividad, de los sentimientos. Bueno, teníamos una amistad. Inclusive yo en esa época vivía solo. Fueron varios años, muchos años. Y entonces él también. Y bueno, teníamos aventuras juntos, compartíamos cosas, comíamos, a veces por ahí se quedaba en casa, o yo también iba a la casa de él, y así compartimos cosas. Y entonces una vuelta nos quedamos un poco distanciados, no me acuerdo por qué, o él se enchinchó, o yo, no me acuerdo quién fue de los dos. Y entonces, después que pasó eso y nos volvimos a encontrar, yo escribí una cosa cortita que se llama Reencuentro. Y está escrita medio en lunfardo, porque nosotros éramos así. Él es del tango, él es un hombre que dejó la psicología para dedicarse a enseñar a bailar tango. Y entonces se fue a Europa y estuvo muchos años enseñando a bailar tango, y con eso se defendió muy bien. Bueno, entonces voy a ser más corto, porque si no después me agarra como el viernes pasado. Dice así: Reencuentro, dice: recuperamos la perdida, la mano que se dio desde el principio. Ese yeite facilongo y sin balurdo de chamullar lo mismo, de enganchar la yeca de la amistad sin grupo, y pegarle derecho, así porque sí, de cuore a cuore, en el anclaje de tango y de ciudad que nos envuelve, en este pucho que enciendo con tu fósforo, en la esquina de ayer, de hoy y de siempre. Con Rubén. Bueno, y después el otro amigo, que bueno, yo trato de hacerla más corta, ¿no? Enrique Carrizo. Enrique Carrizo era la alegría, era, qué sé yo, el compañero, era, digamos, acá en Buenos Aires, en aquella época, en la década del 80 sobre todo, el prototipo del amigo cercano, el que está ahí, al minuto, al momento, ¿no? Digamos, y así, siempre acompañando con mis hijos, con mis cosas, con las situaciones, con los desencuentros, con los encuentros, con las cosas. Y él también vivía solo, vivía por Mataderos, por allá. Él lo que tenía era que le gustaba el vino. Y entonces, claro, se íbamos a una reunión, una fiesta, y por ahí se encurdelaba el tipo. Entonces, claro, y eso yo lo trataba de evitar, le decía, no tomé, qué sé yo, pero bueno, era más fuerte que él, y qué sé yo. Y bailaba, y se reía. Era una maravilla como bailaban. Pero sobre todo esa amistad, esa cosa de bondad, una cosa fantástica, ¿no? Esa cosa, esa risa que tenía, esa sonrisa. Y bueno, pero él tenía una depresión profunda, que nunca la pudo superar. Y yo en esa época no me había dado cuenta de lo profundo que era. Y siempre me quedó esa cosa como de no haber podido ayudarlo hasta lo último, ¿no?
Y bueno, y un día me enteré que había tomado unas pastillas y se tomó no sé qué whisky, que se liquidó, ¿no? Y bueno, y yo después, cuando me enteré de eso, que me enteré unos días después por un amigo y qué sé yo, sentí, la verdad, un dolor muy grande, una tristeza sobre todo. Y entonces el poema tiene un poco eso, porque se llama Dolor, y tiene que ver con eso, con lo que le pasó. Y dice así: la noche es diferente. La certeza final no tiene réplica, pero no puedo verte inmóvil, muerto. Te siento dormido, en esa borrachera, en esa sangre espesa de vino y de dolor que te llevó a lo eterno. ¿Cómo aceptar ahora la verdadera ausencia, el hueco, el cuerpo quieto? Me queda tu voz y tu sonrisa, tu amistad infinita, tu bondad sin límites. Cierro los ojos y te veo bailar, contagiándome tu gallega alegría, tu humanidad espléndida. Y siento en mi silencio que el vino de dolor y sufrimiento que circuló tu cuerpo y ensombreció tu tiempo se irá evaporando lentamente en música, en luz, en paz, en sueño. Bueno, este es mi pequeño homenaje a mis amigos. Y bueno, y a todos los que considero amigos y que me consideran a mí también, ¿no? Porque la verdad que eso es una cosa permanente y que siempre es como una planta que siempre tenemos que regar. Bueno, y no sé, hay algunos poemas o algo así, pero no sé si en este momento por ahí van con esto de la amistad. Por ahí no encaja mucho con esto de la amistad, lo vamos a dejar para la próxima. Y quería sí repetir el tema de la inscripción, para que nos podamos comunicar y compartir también poesía. Ojo, no, yo me olvidé de decirlo, pero pueden traer poemas, traer lo que ustedes quieran, ¿no? Qué sé yo, un CD, lo que ustedes quieran, compartimos todo, y vamos a tratar de embellecer la vida, y que ustedes se puedan sentir mejor. Ya la vez pasada con las personas que llamaron, fue muy lindo. Yo siempre me quejo de que por ahí nos llaman y me dicen que no, para no interrumpir, pero la verdad que es grato escucharlos y poder también compartir cosas. Y yo estoy permanente y eternamente agradecido, ¿no? Que puedo compartir cosas. En este caso fueron hoy cosas personales, pero no son personales, son universales, porque ¿quién no tuvo los amigos que tuve yo? ¿Quién no ha tenido a alguien que de repente lamenta que no esté y qué sé yo? Cualquiera de nosotros, ¿no? Y ahora los dejo en un abrazo grande.